La emisora que te mueve al ritmo de la actualidad. Are you ready? Radio Andújar, 92.9 FM. Radio Andújar, 92.9 FM. Radio Andújar te ofrece Historia de Andújar, un espacio para dar a conocer el patrimonio, las tradiciones, la historia y la cultura de nuestra ciudad. Historia de Andújar, un espacio presentado y dirigido por Tomás de Jesús Porras los jueves cada 15 días a las 7 de la tarde y a las 12 en redifusión. Puedes seguirlo también en las redes de Radio Andújar y en las redes de Historia de Andújar. Muy buenas tardes a todos en este 20 de noviembre y bienvenidos de nuevo a Radio Andújar y a Historia de Andújar. Y bueno, hoy traemos un programa bastante completito, aunque un poquito monotemático, vamos a decirlo así, porque casi todo va a rondar en torno a la Virgen de la Cabeza. Cierto es también que en estas fechas de noviembre hay curiosamente bastantes efemérides y anécdotas relacionadas con la devoción universal del pueblo de Andújar hacia su patrona. Primero quiero dar la bienvenida a los dos invitados que tendremos hoy aquí. El primero, Emilio García. Buenas. Muchas gracias. Es el presidente de la Comisión Pro Jaula Templete de la Virgen de la Cabeza, con los que hablaremos más detenidamente de este tema en la segunda parte del programa. Y como no, podría ser de otra manera, Pedro Palenciano. Muy buenas tardes, Tomás. Que aparte de formar parte de la comisión, pues ha sido el que ha llevado a cabo el diseño, que ya habréis visto muchísimo por redes sociales y por todos los medios de comunicación, de este nuevo templete procesional que se utilizará para los traslados de la imagen de la Virgen a Andújar, y que bueno, y que están inmersos ya en todo ese trabajo, que tenemos ya el 8º centenario, como aquel que dice, a la vuelta de la esquina. Y con ellos pues iremos hablando, aunque yo ya le he dicho que como a mí me gusta así, que ahora como vamos a hablar de la Virgen, pues que me vayan interrumpiendo y nosotros aquí vamos hablando de la Virgen. Primero, como ya vamos haciendo habitual en esta temporada, quería hablar un poquito de las noticias y os quería recomendar una exposición que comenzó hace poquito, el 1 de noviembre, y que acabará el 8 de diciembre en Torredonjimeno, que se llama Ecclesia into Syria, y que versa en torno a los 800 años de arte cristiano desde la conquista cristiana de Torredonjimeno. Y os la he querido traer porque, como siempre, intento buscar las vueltas para traer temas aquí al programa, y es porque en esa exposición hay dos cuadros, obra de Luis Aldehuela, de los santos patronos de Torredonjimeno, de San Cosme y San Damián, y demás, que además están en una clausura, o sea que la oportunidad de verlos será ahora con la exposición hasta el 8 de diciembre, y que bueno, que os recomiendo que vayáis a verla. Está en la Casa Señorial del Castillo de Torredonjimeno, junto a la parroquia de San Pedro. Para los que hayáis ido, está todo muy pegadito. Santa María, que os recomiendo que veáis el camarín de la Virgen de los Dolores, ya que está ahí. Además ya está de párroco Ildefonso, que fue párroco de San Bartolomé, ahora el párroco y arcipreste de Torredonjimeno, que aparte fue el que me hizo llegar estos cuadros, para que dice, esto te va a interesar, y me los mandó por teléfono para que los viera. Y nada, yo os recomiendo que vayáis a verla. Y bueno, y empezando ya con la tanda de las efemérides, el 5 de noviembre de 1953, el excelentísimo Ayuntamiento de Andújar nombraba alcaldesa mayor perpetua y le otorgaba la medalla de oro de la ciudad a la Virgen de la Cabeza. Aquí será casi cuando se empiece ya toda esa ristra de honores que empezará a recibir la Virgen de la Cabeza, que ya había empezado en 1909 con la concesión de la coronación canónica, que se interrumpió evidentemente durante los años de la Guerra Civil, pero ya será a partir sobre todo del año 53, está muy próxima también la Santa Misión, que vendrá en el año 57, que será la primera bajada de la actual imagen de la Virgen a Andújar. Fijaros, desde que la Virgen llega al santuario en el año 42, la imagen no bajó a Andújar hasta el año 57. O sea, pasaron bastantes años hasta que la actual imagen visitó por primera vez la ciudad. Y dentro de esas previas a esa Santa Misión, pues se le concedió la medalla de oro, que de hecho es la que lleva la Virgen colgada en el pecho, y el título de alcaldesa mayor perpetua, que lo ostenta pero no lo ejerce, quiero decir. Y la medalla de oro de alcaldesa que lleva la Virgen, con ese cordón dorado, también va con el bastón de alcaldesa, ¿verdad? ¿A la misma vez se dieron esas dos insignias? Sí, las dos. Es verdad que
muchos hemos visto fotografías que se le ven varios bastones a la Virgen a lo largo de la historia. De hecho, hay fotos de la imagen llevando bastones antes incluso de tener título de alcaldesa. Es que porque creo recordar que es cuando se le da el fajín de capitana general. El capitán, se me ha ido ahora mismo el nombre, que le da el fajín, le da también el bastón de mando. Es que los capitanes generales del ejército también llevan bastón de mando. Y entonces se le otorga también, de hecho hay muchas fotos del camarín que ve a la Virgen con el bastón de alcaldesa y otro bastón puesto en vertical al lado. Vertical en la ráfaga, me parece, ¿no? Claro, o sea, tuvo bastones durante años antes de tener esta concesión y sí, fueron prácticamente las dos parejas. Luego nos vamos un poquito a tener tiempo, será el 19 de noviembre de 1844, que es cuando se dicta la Real Orden por la que Su Majestad la Reina Isabel II restituye la propiedad del santuario a la Real Cofradía de Andújar. Como sabéis, con el tema de la desamortización, los años posteriores, durante y posteriores a la Guerra de Independencia, el santuario queda prácticamente abandonado, la imagen es traída al convento de San Francisco, entre otras cosas, para preservarla, ya no solamente del pillaje y los robos, sino también de todo el bandolerismo que hubo en la sierra y demás problemas, y también porque era un poquito un objeto de control sobre la población, que en el caso de los franceses utilizaron un poquito para manejar a la población de la ciudad. Eso no lo entiendo bien, eso de manejar a la población con la Virgen aquí. Sí, porque cuando convenía, pues los franceses se mostraban de muy buen acomodo, los franceses odiaban y repudiaban todo el tema religioso. ¿Ah, sí? Vamos a ver, a ellos lo que les interesaba era el valor monetario de las cosas, a ellos no les gustaba. Entonces, cuando era necesario utilizar la imagen, como pasa en Andújar y pasa en muchos otros pueblos, era necesario utilizar la imagen pues para congraciarse con el pueblo, pues vamos a permitir que salga, vamos a permitir una novena, vamos a permitir ciertas cosas, pues también se utilizaba como método de control de la población en ese aspecto. Vale. La imagen de la Virgen, pues como decía, la reina le devuelve la propiedad del santuario a la cofradía, además después de una carta que se manda en la que firman no solo miembros de la cofradía de Andújar, sino también miembros de otras cofradías. Esos años las romerías fueron más pequeñitas, de menos asiduidad, además estando la Virgen aquí, en verdad, como tal no había romería, lo que había era procesión de la imagen, porque no había romería en la sierra, era en la ciudad. Y además siempre me gusta recalcar de este tema, en esa carta que se le manda a la reina, la cofradía hace hincapié en una cosa siempre, y es que a pesar de tener la llave del santuario, nunca hizo uso de ella sin tener el permiso de Su Majestad la Reina. Como diciendo, nosotros podríamos haber entrado porque nos corresponde, porque es nuestro y porque podemos, pero por no desobedecerla a usted, no hemos querido entrar, lo que hacía también un poquito del agrado con el que gozaba la reina por parte del pueblo de Andújar y por parte de mucha de la población española. Es verdad que luego, con la Revolución Gloriosa, el legado de Isabel II quedó bastante disoluto en el tiempo. También su apelativo, ¿no? Isabel II era conocida como la de los tristes destinos, porque le tocó vivir muchas cosas en la vida y demás. Y bueno, y pues esta reina fue la que le acabó devolviendo la propiedad al santuario, como sigue siendo hoy en día, de la Real Cofradía de Andújar. El 22 de noviembre de 2009, otra cosa también muy importante para nosotros, le es impuesta la Rosa de Oro a la Virgen de la Cabeza en la Catedral de Jaén. Una imposición a la patrona de Andújar y a la diócesis por parte del Papa Benedicto XVI, que ahora está muy de moda. ¿Por qué? Bueno, porque le dieron la segunda a Montserrat hace apenas 2 años, creo que fue. 2 años se la dio a... Bueno, mira, me lo voy a apuntar. En 2023 el Papa Francisco se la concede a Montserrat dentro de los fastos del milenario de Montserrat, que es lo que están celebrando ahora. De hecho, la Dolorosa de Montserrat de Sevilla va ahora al santuario por el milenario de la aparición de la Virgen de Montserrat. Y en 2024 se le dio a la Esperanza Macarena, se le concedió y le fue impuesta en su basílica allí en Sevilla. Como todas estas cosas ya existían de antes, pero parece que hasta que no llega un sevillano y las descubre no existía la Rosa de Oro. No se conocían, ¿no? Claro, no se conocían, nadie tenía la Rosa de Oro, nadie había hecho nada, no hay insignia de la Rosa de Oro. Ahora van a hacer la primera insignia de la Rosa de Oro. No, la primera insignia ya está. Hombre, la primera insignia creo que la hicimos aquí, que fue la bandera de la Rosa de Oro. Que además hace unos días la propia cofradía publicaba un artículo. Me pidieron la cofradía que hiciera un artículo sobre la bandera de la Rosa de Oro y que habláramos un
un poco, muy escuetamente, creo que se publicó ayer o hoy, Sí, no lo sé. esta semana sobre esa bandera. Y la verdad es que, bueno, esa bandera tuvo mucha recorrido. Fue la primera vez que se le puso algo bordado en oro en medio, que era la rosa bordada en oro. Y luego además todo en repostero, con la bandera de los colores vaticanos y todo esto. Tenía una cosa curiosa, que se une con lo que está diciendo. Voy a contar la anécdota aquí. No la he contado en ningún sitio. Voy a reconocerlo aquí. Suéltalo. Sí, los voy a soltar. Aquí son exclusivas. La siempre. bandera nos equivocamos de medida. Eso sí lo Y sabía fue yo. pequeña. Entonces digo, pues, ostras, ¿cómo no hemos podido equivocar en esto? Y si hemos hecho ya un montón de banderas. Y nunca, pues sí, nos equivocamos. Muchas veces pasan esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que ampliarla un poco para tenerla a su tamaño de todas las banderas que tienen las cofradías, que son de 2,5 metros por 2,5 metros, que son las banderas de la cofradía de Andújar, que son las más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Entonces busqué algo que fuera relacionado con el Vaticano, que fuera relacionado con todo esto. Y de buena primera surge en mi cabeza una imagen del dintel de la puerta del Vaticano con una cuadratura y unos círculos. Y se me ocurrió la idea de ponerlo como una cenefa que daba ese aspecto, bueno, regio, renacentista, y muy Vaticano, muy de basílica, ¿no? Y en aquellos círculos me dio por poner, hice primero el dibujo, lo puse, conté los círculos, digo, uy, tantos, pues tengo que poner algo. Y vi que todas las rosas de oro que se habían concedido a imágenes de Mariana coincidían exactamente con los círculos que yo puse en aquella bandera. Entonces dijimos de poner todos los nombres de todas las imágenes que tenían concedida la rosa de oro hasta ese momento. Claro, ahora mismo faltando. Hasta ese momento, y pusimos el nombre de todas las rosas de oro del mundo, de las vocaciones marianas en eso. Fíjate, y ahora me resulta más interesante ese argumento que la propia decoración de rosas claro, de la propia bandera. Además, una distinción vaticana, para los que nos están escuchando, históricamente se le ha venido dando a reinas o reyes que destacaban por su defensa del catolicismo, de la fe cristiana y demás. Y sobre todo a finales, creo recordar, del siglo XIX se le empieza ya a otorgar a imágenes marianas. Es verdad que hasta la Virgen de la Cabeza todas estas concesiones habían sido de forma internacional. Nunca le había tocado a una Virgen española, que fue la primera, la de Andújar. Y vuelvo a repetir, es por concesión papal directa. Entonces, hay ya imágenes fuera de nuestras fronteras que tienen, creo que son 2 y 3, Guadalupe de México. No es una cosa, no es una condecoración que solo se le dé una vez, no. Algunas imágenes tienen varias. Si nos escucha alguien del Vaticano, viene un 800 aniversario que está muy bien. Que si a Montserrat se le dio por el milenario, pues mira, 800 para nosotros, por lo menos que lo veamos. La segunda rosa de oro. La segunda rosa de oro. No tendríamos problema. La segunda rosa. En tenerla. Bueno, técnicamente Andújar ya tiene 2, porque León III de Armenia, famoso rey que le dan el reino de Madrid, de Andújar y demás, porque había salido huyendo de Armenia, aunque se lo dan sin capacidad de hereditud, es decir, en cuanto muriese lo perdería, pero a él en su momento el Vaticano le concedió la Rosa de Oro por defensa de la religión católica, o sea que, entre comillas, tenemos 2. Una un rey que vino por ahí, pero bueno, la buena... Una heredad y otra propia. Claro, una heredad y otra propia. La buena, que la de la Virgen de la Cabeza, como decía, se le impuso en esa ceremonia en la Catedral de Jaén. Y bueno, fue un hito dentro de la devoción a la Virgen de la Cabeza. Fue un hito en su momento, curiosamente, y actualmente alguna gente ha intentado hacerlo de menos. El ser la primera es la que es, y distinción no hay ninguna. La Rosa de Oro es la que es. Además, un título que, como pasa con estas cosas en nuestra devoción, muy pronto se asimiló a los propios devotos de la Virgen. Ya es muy habitual lo de Viva la Rosa de Oro, y ya nadie niega ese título, y se asimiló de muy buen agrado en torno a toda la devoción. Ya no hablo solamente de la cofradía matriz, sino de las cofradías filiales y del pueblo de Andújar, que lo tiene muy asimilado el tema de la Rosa de Oro, que todos podéis ver que la tiene la Virgen puesta delante en una hornacina de cristal y metal plateado, y luego aparte lleva un broche que se le hizo también, que lo luce de habitual. Sí, el broche fue con el oro sobrante de la corona del 2009, de la corona del centenario, porque no me gusta llamarla la corona de la coronación, a mí me gusta llamarla la corona del centenario de la coronación, que estaba inspirada, o bueno, quisimos hacer una copia exacta de aquella corona, que luego ya Tomás, cuando descubrió aquí el diseño original, pues vimos que bueno, que nosotros sacamos aquello de una fotografía en blanco y negro, entonces, bueno, no teníamos todos los datos, ¿no? Que estaba en el santuario. Fíjate, podríamos haberlos tenido, pero la colaboración no era
tan perfecta en aquel momento, ¿no? No era la más- Entonces, con el oro sobrante de aquel proyecto y con las piedras sobrantes, se hizo ese broche para que la Virgen siempre, cuando saliera en procesión, llevara el símbolo y se recordara a la Rosa de Oro. Ese título encima. Sí. El título encima, ¿no? Claro, ya también sabemos que aquí hay cierto inmovilismo en cuanto a esas cosas, de moverla, que quitarle un broche a una imagen no significa después la del título. Claro, yo no entiendo por qué se le ha dejado desde entonces puesto siempre. Porque es verdad que esos son broches que pues, debería de lucir la Virgen pues, en un momento importante. Sí, un momento solemne. Y... Como el fajín o el bastón o la medalla de alcaldesa. Yo esas cosas me gusta que nuestra Virgen las luciera en los momentos importantes. Porque entonces ya, si siempre la tiene puesto todos los honores, todos los títulos, las coronas de oro, las tiene puestas todo el año. O sea, ¿qué le ponemos a la Virgen cuando sea algo especial, no? Claro. Algunas veces le ponemos la corona de plata, que es la más pobrecita. ¿Y por qué? Porque nos resulta curiosa. Sí, por cambiar el aspecto. Es el mundo al por la revés. imagen. El mundo al revés. El mundo al revés, ciertamente, porque claro, la imagen para salir es cuando tiene que mostrar sus grandes galas, siempre sobrevestida, como manda la iconografía propia de la Virgen de la Cabeza y demás. Y claro, pero sí, se hizo de lo anecdótico habitual. Y bueno, pero ya está, la lleva siempre, es un broche que se le hizo con todo ese oro que sobró y con todo el cariño del pueblo de Andújar para reconocer, como decía, pues ese título. Hay un detalle, el oro que sobró. ¿Por qué se hizo aquello? Porque todas las personas que dieron un trocito de metal para que lo llevara la Virgen era de justicia. Claro. Que ese anillo que dio de su abuelo, que ese trocito de oro que dio de su padre, de su madre, de su hijo, de lo que sea, que estuviera la Virgen. Entonces nosotros teníamos la necesidad, la obligación en la comisión aquella, de que cada trocito de que se dio para la Virgen, lo tuviera la Virgen. Entonces había que hacer una joya para que lo llevara. Esa era la función. Es una cosa que además va muy arraigada a las devociones populares. En el caso de Andújar va muy arraigada también a la Virgen de la Cabeza. Nosotros mismos, aunque hablaremos ahora más adelante de este tema, lo estamos viendo con el propio templete procesional, la importancia que alguna gente le da simplemente a que algo que ha pertenecido a ellos mismos, Claro, o a su familia, o simplemente el nombre de ese familiar que ya no está, o el nombre de su familia, quede pues ahí perpetuado para la historia, claro, que en parte también es eso, y que vaya además acompañando a la Virgen. claro. En este caso hablaba Pedro de la Corona, luego hablaremos del caso del templete, ¿no? Que Claro, sea ese estuche de joyería para llevar a la imagen siempre y resguardarla durante el camino. Cambiando un poquito de tercio, el 23 de noviembre de 1466, Enrique IV de Castilla, llamado por algunos el Impotente, le concede a Andújar el título de muy noble y muy leal. También en esta fecha. También en noviembre, es que noviembre, o sea, hay 2 meses que son catastróficos para Andújar, para mí, para hacer las anécdotas, que es noviembre y abril y mayo. Claro, porque es todo cuando está coincide. todo. O sea, aquí lo hacemos todo en esos 3 meses. Y demás. Y bueno, le concedió el título de muy noble y muy leal, que ha sido con el que los que ha permanecido en nuestra ciudad hasta que hace unos años se le añadió el título de y muy mariana, que ya sería el título completo actual de la ciudad, muy noble, muy leal y muy mariana, ciudad de Andújar. También para que lo entendamos un poquito, Andújar es una de las ciudades históricas de la provincia de Jaén. Hay otras ciudades que ese título hoy en día lo adquirieron pues con posterioridad. Por ejemplo, tenemos el caso de Linares, que cuando empieza a crecer a raíz de la revolución industrial, pues adquiere ese carácter de ciudad, pero hasta el momento eran villas o en algunos casos simplemente pueblos, que con el paso del tiempo pues, han ido alcanzando ese rango. Andújar también, por su posición estratégica en un territorio de frontera y demás, pues muy pronto se hizo de destacar, y aparte el nivel poblacional en una zona muy favorable, en el llano, al lado del río Guadalquivir, protegida por la sierra, pues hizo que desde época temprana pues aquí creciese mucho la población, lo que le valió también el título de ciudad. Y siguiendo con la anécdota, y ya para ir acabando, el 30 de noviembre de 1916, el rey Alfonso XIII visitaba Andújar. Una visita que no estuvo exenta de polémica, porque la cofradía decidió que la imagen de la Virgen bajase a la ciudad, a la parroquia de Santa María la Mayor, para que el rey la visitara, cosa que no sentó nada bien dentro de la población, porque se entendía que era el rey el que tenía que subir a ver a la Virgen y no la Virgen bajar a ver al rey. Claro, También es verdad que que va primero. Claro, hay que entenderlo también en el contexto histórico, porque por ejemplo cuando visita Isabel II la ciudad, sí se bajó la Virgen. Isabel II era la abuela de Alfonso XIII, pero claro, Isabel II gozaba con mucho más favor popular, claro, que en estos años ya de 1916 contaba Alfonso XIII. Entonces tampoco se entendió mucho y no sentó muy bien que la Virgen bajara.
La gente decía, pues bueno, que suba el rey, que además había venido alguna vez que otra que recordaba a cazar, o sea, que Claro, conocía sí. la sierra, no era un sitio ajeno, y demás. Fue traída a Santa María la Mayor, fue depositada en el altar mayor. Además, el rey no solamente vio a la Virgen, sino también que le fue descolgado el cuadro del Greco Tenemos que entender que el cuadro del Greco estaba colgado en el altar mayor antiguo. Fue descolgado Arriba. para que el rey lo pudiese ver de cerca y observase pues esa obra de arte que estaba lejos de la corte, por alguna forma, una obra Sí. tan importante en una parroquia de un pueblo, de una ciudad pequeñita, mejor dicho, pues imaginaros. Y bueno, y al día siguiente, en cuanto el rey se marchó, la Virgen, en una subida meteórica hacia el santuario, subió de vuelta. Es verdad En que el cierto modo, famoso... bajó de mala gana, ¿no? Sí, se bajó de mala gana. Fue un poquito como el que va a una boda por compromiso. Se Sí. entregó el sobre y se fue. Entonces, la Virgen fue de vuelta y al año siguiente, que es cuando visita la chata, Sí. se le ofrece el manto, el famoso manto Manto que azul. se le dice de Alfonso XIII, que se sabe que fue un poquito en desagravio Exactamente. por ese malestar que el rey sabía que había provocado que la imagen de la Virgen había sido bajada a la ciudad. Entonces, fijaros, también te digo, cómo se la gastaba en aquellos momentos la cofradía, ¿eh? Sí, fíjate. Te quiero Yo, sí, decir. yo tengo que hacer algún día un programa de Campana de Plata de esa relación de todos los monarcas con la Virgen de la Cabeza, porque yo creo que tiene una relación que da de sí. Bastante sí. importante. Hombre, aquí la cofradía sí puede acreditar una larga y extensa relación con la Casa Real Española, ¿verdad? desde época anterior a los Borbones, es decir, desde los Habsburgos, y casi, si te pones así, desde los Reyes Católicos. No se nos puede olvidar que ya lo vimos en la conferencia de Motril, como son los Reyes Católicos casi los que favorecen la extensión de la devoción de la Virgen de la Cabeza en todo el antiguo reino nazarí de Granada, con los pasos que se van dando con la conquista cristiana del reino de Granada. Entonces, desde esa época en adelante, la relación que ha tenido la Real Cofradía y la Virgen de la Cabeza con la Casa Real, Sí. así, de hecho, Casi se sabe, desde el principio de la historia se de la sabe- cristiandad. Se sabe que el famoso cuadro de Bernardo Asturiano había uno ciertamente parecido en el Alcázar Viejo de Madrid, que cuando el Alcázar arde, ese cuadro se pierde. Ujú. La que tenía cuadro en el Alcázar era la Virgen de la Cabeza. No, ni eso. O sea, había un cuadro en el que te contaba la historia de la aparición y romería de la Virgen de la Cabeza. Lo que pasa es que ese cuadro, cuando arde el Alcázar Viejo, para los que no estáis escuchando, donde hoy en día está el Palacio Real de Madrid, el Alcázar Viejo, cuando arde, pues muchas piezas afortunadamente se pudieron salvar, los Tizianos, todos esos temas, pero ese cuadro tristemente se acabó perdiendo. Pero fijaros la importancia y la relación de la Casa Real con la Virgen de la Cabeza. Y luego, pues bueno, también la propia vinculación que ha tenido la Virgen de la Cabeza con nobles. Está ahí el caso de la duquesa de Sesa, que se sabe que da un manto a la Virgen de la Cabeza, que hay quien especula que es el que aparece en el cuadro que la gente conoce como de Orea. Ese manto sí, de sí, listones negros, se piensa que es el manto de la duquesa de Sesa y demás, y pues toda la retaíla de monarcas, condes, duques y aparte la propia ciudad de Andújar, ¿no? La cantidad de condes, marqueses y demás que ha habido en esta ciudad y que han estado involucrados en la propia cofradía y que los listados pues van apareciendo a lo largo de la historia. Pues bueno, vamos a dejarlo ya aquí el tema anecdotario, vamos ahí al corte de la música. Pues como hoy era el día íbamos a hablar de la Rosa de Oro y demás, pues he dicho, voy a traer, además estoy yo esta semana como Romero, ¿no? El pasodoble Mi Rosa Preferida, interpretado por la Banda Municipal de Jaén.
Bueno, y como la cosa habla de la rosa preferida, pues vamos a seguir hablando de ella. Y en esta segunda parte, como decía, teníamos a Emilio García y a Pedro Palenciano, que son componentes de la comisión Pro Jaula Templete para el 8º centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza. Y bueno, los he querido traer pues para hablar de todo este apasionante proyecto y de todo lo que va a abarcar, que no va a ser poco todo lo que viva Andújar a partir de, pues prácticamente de finales del año que viene, porque el año que viene ya es el 26, o sea, desde el 27 hasta el 28, todo lo que vivirá Andújar en torno a esa conmemoración del 800 aniversario. Habría que hablar un poquito de cómo surge todo esto, de la historia del objeto, vamos a decirlo así, del objeto en cuestión, que no es un invento de nosotros, vamos a decirlo así, ni de Pedro, sino que esto tiene una reminiscencia histórica, que es de la que os queríamos hablar también primeramente. Todo esto nos remontaría al 3 de junio de 1581, que es cuando la Real Cofradía de Andújar encarga un nuevo templete procesional para la imagen de la Virgen. Este templete, realizado en plata, se lo encarga a los orfebres Sebastián de Córdoba y Rodrigo de León, unos orfebres bastante activos en esta zona de entre Córdoba y Jaén, que trabajaron en varias... A ellos también, por ejemplo, se le atribuye, para que nos hagamos una idea, la custodia procesional que actualmente utiliza la ciudad de Andújar cada día de Corpus, aunque se piensa que esa custodia puede que perteneciese a la propia cofradía de Andújar, que fuese su custodia de asiento para celebrar sus cultos sacramentales. Pero bueno, más allá de todo aquello, pues hablamos de un trono procesional ochavado, que además hace ya unos años Rafael Frías sacó el contrato completo de ese trono procesional, en el que se describe perfectamente todo el barrotaje, toda la composición de este trono en el libro La Virgen de la Cabeza y sus cofradías en el siglo XVII, creo recordar. Uno pequeñito, ¿verdad? Sí, uno pequeñito con las pastas amarillas, sí, que lleva en la portada un cuadro que hay en Baños de la Encina, en una colección particular. Yo me acuerdo cuando Rafa Frías publicó ese libro, me pidió a mí que hiciera un dibujo sobre con aquella descripción, con aquel contrato. Y me acuerdo que se lo hice, pero luego al final no pudo publicarlo porque en aquella época no le dejaban entrar imágenes en aquella publicación. Pero me acuerdo que fue el primer dibujo que yo hice de aquellas andas procesionales. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, no lo sé, sería... Ese libro que 80 y algo. Hiciste ese boceto. Ese boceto de los años 80. Los años 80. O sea, que fíjate si llevo yo detrás de recuperar esto. Si no recuerdo mal, el libro creo que es del año 85-86. Pues de aquella ahí época, más o menos. De esa época. De ese templete, además de este dibujo que Pedro hizo a ciegas, me refiero nada más que con una descripción técnica de lo que componía ese trono procesional, tenemos hoy en día dos representaciones, al menos que sepamos, de forma pictórica. Una, quizá con menos detalle, que sería la que aparece en el cuadro de Bernardo Asturiano, que, repito, podéis ver de cerquita estos días en la Catedral de Jaén, que está expuesto en las Galerías Altas, en el que se ve ese templete procesional con un sacerdote con el bastón golpeando a los que se intentaban abalanzar sobre la imagen de la Virgen, que lo está enseñando Pedro, porque ahora también nos ven a través de Facebook en streaming, entonces nos podéis ver en el cuadro de Bernardo Asturiano. Y luego otro también que había estado ahí, pero nadie se había fijado hasta hace poco tiempo, que es el cuadro que se conserva en la iglesia de San Andrés y la Santa Capilla de Jaén, en el que repite el modelo de Bernardo Asturiano, es decir, aparición de la Virgen al Pastor y narración de la romería, y en ese cuadro se ve el templete procesional, pero ahí sí está muy bien dibujado todo el tema de los barrotes, la jaula, como conocemos en Andújar, que protegía la imagen de la Virgen. Todo esto también hay que situarlo en contexto. Es decir, la imagen de las romerías, como siempre digo yo, de antes eran mucho más violentas y tumultuosas, que las de hoy en día son una tontería comparadas con las de antes. Sí. O sea, lo que había que crear era... O sea, primero hubo que sustituir la reja del santuario, que era de madera, por una de hierro para que aguantase la presión que se vivía en los momentos previos a la salida de la imagen. Y hubo que colocar a la imagen dentro de una jaula de plata para protegerla de toda esa gente que se abalanzaba sobre ella. No sé qué descripción, no me acuerdo, porque ya sabes que yo de histórico tengo poco, pero he oído... no sé si a lo mejor tú tienes los datos de dónde está escrito esto, pero era el montaje de este trono templete, este trono, el del siglo XVI, XVII. Para montarlo tenían que montar primero a la Virgen,
después montar la jaula, después montar los barrotes, o sea, los balaustres que sujetaban el templete y luego atornillar la cúpula. Imagínense el problema, la complicación de montaje que tendría todo aquello para que tuviera la seguridad suficiente para que la gente no robara a la Virgen. Además, un trono que probablemente, y teniendo en cuenta la escala que nos da, no solamente la descripción escrita, sino también las propias pinturas, que algo de verdad tienen, aunque porque son trampantojos a lo divino, por decirlo de alguna manera, era un trono bastante más pequeño que el que actualmente vemos y que el que conocimos, que es el que se perdió en la Guerra Civil. O sea, que era un trono bastante más pequeño, en el que la imagen iba más justa, iba muchísimo mejor preservada de todo ese tema. Y ese montaje del que habla Pedro, lo que nos haría ver también es que la Virgen se la montaba dentro de la reja. Dudo yo que si tenían que liar todo eso con un santuario atestado de gente deseando tocar a la Virgen, lo hicieran en medio de la nave. O sea, probablemente la imagen se la bajaría del camarín, se la situaría en el presbiterio, que todo esto además... yo como historiador del arte todas estas cosas las miro mucho, ¿no? Viene también de una reminiscencia anterior, que de la primitiva hornacina en la que estaba la Virgen, porque la Virgen no tenía camarín, tenía hornacina. Claro. Es decir, simplemente era descorrer los velos con esas puertas y la imagen lo que se hacía era sacarla. No había un traslado como hoy en día, no había un camarín del que bajarla. Yo creo que saldría directamente de dentro del presbiterio ya en su jaula y templete, sí, seguramente que sí. Y ya saldría al claro, todos estos modos y estas formas que actualmente nosotros seguimos preservando con mucho honor y mucha honra en la romería de la Virgen de la Cabeza son de herencia posterior, ya de época tardo-barroca, que es cuando más o menos tengamos constancia de esa cosa del camarín como mínimo, que es el elemento principal para que ya nos crea toda esa coreografía de las imágenes bajadas desde el camarín, accede al presbiterio y del presbiterio sale hacia la calle, hacia la nave y hacia la calle. ¿De acuerdo? Pues bueno, como decía, tenemos esas dos representaciones y luego también tenemos la jaula que hemos conocido todos, la que tenemos actualmente en uso, que es donada por Concha Mármol. Supuestamente su arreglo es donado por Concha Mármol. Hace poco, cuando presentamos todo este proyecto y demás, sabemos que esta jaula, la primera vez que la usa la Virgen para un traslado, sí, a Andújar sí fue la primitiva imagen, que fue en el traslado del año 27. La imagen baja en hornacina, pero sube en la jaula de forma extraordinaria. Es verdad que hay inventarios desde 1800 de la cofradía hablando de que ahí en unos borriquetes tenían el primitivo trono procesional, que era una jaula de barrotes y demás, pero ahí es la primera vez que tenemos constancia que se la utiliza para un traslado por el camino. Al final de estas cuentas son los papeles, y los papeles nos dicen eso. Y demás. Hasta ese momento se bajaba en su hornacina de madera. Claro, sí, en su arcón de madera, que al menos es del que más constancia tenemos. El que vemos en las fotografías famosas por estilo sería de época neoclásica. También ese elemento sería un elemento que se renovaría con mucha asiduidad. Pero a mí me resulta curioso también, incluso aquel cajón de madera para los traslados de la Virgen de la Cabeza por el camino, también era de 8 caras, de las 6 caras, perdón. De 6 caras. Con lo cual estaría también basado en templete procesional que queremos recuperar. Esa forma. El hexágono. Además se repite en toda la... Se repite en la jaula, que tenemos conocido de los últimos traslados del último siglo, digamos así. Sí. Y este templete antiguo del siglo XVI. Por lo tanto, el tema de esta recuperación es volver a ese hexágono. Claro, es volver también a ese hexágono y como íbamos diciendo, que pues preservaba también la hornacina, ¿no? La alacena, como también le decía. La alacena de traslado le decía a la gente. Que podía recordar a la alacena original. Que era muy curioso ese, para mantener las 6 caras hubiera sido más fácil cuadrada. Claro. Pues no, para mantener eso se abrían las 2 puertas, pero las 2 puertas de delante tienen el ángulo para mantener ese hexágono. Abierta tuviesen mayor visión. Claro, porque prácticamente por lo que se interpreta en las fotografías, las puertas probablemente las bisagras eran casi completamente abatibles. Como que volvían a reenvolver por detrás la esta para que se viese simplemente la frontalidad de la imagen de la Virgen. De este primitivo trono sí se conservan piezas, que son los maravillosos tondos dorados que tiene la Virgen en la peana de plata, que tiene desde 1705-1708, que es la que le hace el orfebre vetense Antonio Muñoz de la Villeta.
que es pues con la que prácticamente se configura la iconografía barroca de la Virgen de la Cabeza y a la que la hemos conocido a la antigua imagen en la fotografía y sigue repitiendo la actual imagen de la Virgen. Conocemos actualmente a la Virgen en lo alto de su peana y su peana de plata. En esa peana es donde están recogidos los esos tondos que dorados originalmente estaban en ese templete. Claro, y que además lo que te cuentan es las historias, como decían antiguamente, las historias de la Virgen de la Cabeza y de su cofradía, porque es lo que cuentan esos tondos. Empieza con la aparición, el pastor bajando a Andújar para avisar de que se ha aparecido la Virgen en la sierra, la traída de la imagen de la Virgen a Andújar, además un diseño muy elegante, son muy elegantes en su factura y demás, pero muy simplista en cuanto a cómo simplificamos Andújar con la representación de una muralla y las cruces parroquiales recibiendo a la Virgen. Ahí ya tenés el estado civil y el estado religioso de la ciudad, lo tienes representado ahí. Luego también un hito muy importante para la cofradía, que fue la construcción de su santuario. Aparece la construcción. Que aparece la construcción del santuario y aparece también la propia celebración de la romería de la Virgen, que sería el tondo que cierra todo ese. Es verdad que probablemente cuando se le hace la peana en el siglo XVIII se le añade el que había frontal, que era el que era distinto. Con letanías, con el pozo y todo esto. El pozo y demás, que son los que se le añaden posteriormente a esa peana, que en sí es también muy atractiva en diseño porque no deja de ser una simplificación, una casi abstracción de la nube de la Virgen, con esas cabezas de querubines rematando esos ángulos, esos pechos de paloma, como lo suele definir algunas personas, que es bastante curiosa. Yo creo que una de las piezas de orfebrería más importantes de Andalucía. Sí. Junto con algunas piezas que hay conocidas, bueno, de las más famosas por lo menos, ¿no? Y sobre todo en su forma, bulbosas totalmente, una peana con un movimiento barroco tremendo. Nosotros estamos acostumbrados a verlo, pero si lo analizas estéticamente a nivel frío, lo ves desde un punto de vista artístico increíble. Si te increíble. sitúas en el tiempo, es decir, que a lo mejor estamos más acostumbrados a ver esos volúmenes y esas curvas, pero eso hace 200 años no era tan habitual. Y que se haya preservado cuando modas tan importantes como fue el propio neoclasicismo, que todo eso lo aborrecía y buscaba otras líneas rectas y otra simplicidad, pues es verdad que se haya mantenido. Y además, lo que dice Pedro, es probablemente una de las piezas más importantes porque está ligada a una de las devociones más importantes y la propia pieza forma parte de la imagen de la devoción. Es lo que yo te iba a decir, es que esa pieza, la peana y el resplandor forman parte importantísima de la iconografía de la Virgen de la Cabeza. La Virgen de la Cabeza es un triángulo que le rodea esa ráfaga de ese 8 tan peculiar, con esa peana bulbosa, con esa forma. Es más, yo diría que incluso simplemente la peana con la ráfaga es más identificativo que a lo mejor simplemente la Virgen sin ráfaga. Sí. ¿Cuántas empresas, peñas hay que utilizan como simplificación de la propia presencia de la Virgen la ráfaga de la peana? Sin más. Alguna incluso está obviando la imagen de la Virgen. Es como, bueno, sabemos que ahí está la Virgen. Exactamente. Y entonces queda muy marcada la presencia por ese elemento. Pues como decíamos, cogiendo todo esto, añadido a ese boceto que dice Pedro, que había realizado él ya previamente en los años 80, pues me voy a incluir porque formo parte de la comisión, no me voy a mantener como persona ajena, y demás, pues decidimos juntarnos un grupo y decir, bueno, y si esto lo llevamos para adelante y recuperamos esa estética, esa imagen icónica de la Virgen de la Cabeza de los cuadros. Hombre, ahí me tocó a mí el tema de hacer el diseño, que bueno, lo que hice fue coger estas dos imágenes que tenemos, vuelvo a enseñarlas aquí, que son el cuadro de Jaén, el detalle del yo creo cuadro que de Jaén. el cuadro de Jaén, al descubrir tan claramente la Sí, reja, fue lo que nos dijo, anda leche, si es que ¿por qué no hacemos la reja una jaula nueva? No, pero que la reja y el templete eran uno, porque antes pensabas como dos cosas independientes, que había habido un templete y que había habido una reja, y después descubrimos que las dos cosas eran lo mismo. Formaban parte de una misma pieza, ¿verdad? Dentro de la necesidad que creo que actualmente hay de hacer una jaula en condiciones y después descubrir que el templete en su momento fue la jaula, cuando dijimos, porque nos juntamos las dos ideas y desarrollamos lo que Pedro al final terminó diseñando. Sí, eso es que es la recuperación del templete incluida la jaula. Exactamente.
Efectivamente, o sea, era juntar las dos ideas, ¿no? Es que creíamos, sí, que esta anda era una pieza perdida en el tiempo, del siglo XVI, del siglo XVII, y que la jaula pues nos vino heredada después, ¿verdad? Porque es verdad que la jaula, en las fotografías que vemos de ahora, de estos últimos traslados, si la analiza estéticamente, pues no tiene estéticamente nada verdaderamente valorable, ¿no? Tiene la parte de arriba, quizás esos balaúdes Sí, son yo creo que tiene más una bonitos. función práctica de proteger la Sí, imagen, sin más, Sin que, más. que darle un valor estético o añadirle un valor estético a la propia imagen. Pero sin embargo, sí nos ha hecho, a nivel mediático, nos conoce mucha gente por ahí por lo vistoso que es. Lo curioso. Es que Nosotros una- tenemos asumido en la devoción a la Virgen Cabeza que la Virgen va a bajar por el camino en su jaula y lo veíamos perfectamente. Varias generaciones nuestras lo ven de una manera muy natural. Pero fuera de esta devoción, meter a la Virgen en una jaula no se entiende muy bien. Cuando ven vídeos, ahora que los mediáticos, las redes sociales están a la vista de todo el mundo, ven vídeos de cómo es el camino nuestro y cómo pasa la Virgen por ese camino, ahora entienden por qué se mete Claro, en una caja o en una Que jaula. mucha gente en un primer momento te dice, anda, qué ridículo meter a la Virgen en una jaula. Ahora cuando tú le subes por el camino y le dices, por aquí va la Virgen, dices, tú estás loco. Y dices, ahora entiendo por qué va a meter en una jaula. Claro. Y ¿Y demás- por qué antes iba metida en y por una qué va a meter- hornacina, claro, en una cuando caja? conoces el camino y ves las vicisitudes que tiene ese camino, entiendes que perfectamente que la Virgen hay que protegerla de tal manera. Bueno, pues esa era la idea, la que está diciendo Emilio era la idea primitiva, pero ahora cuando me toca a mí plasmar en un diseño esto, pues claro, lo único que teníamos era las referencias de estos dos cuadros. La del cuadro de Jaén era muy discreta, solo se nos veía bien la jaula, que es lo que nos dio Sí, el pie. bien. Pero a nivel proporciones y a nivel de todo esto, pues era la más escueta, ¿no? Pero sin embargo, el cuadro de Bernardo Asturiano sí nos da una proporción elegantísima, con una proporción de la cúpula muy aplanada, tiene una personalidad, sí tenía una personalidad. Entonces lo que yo he querido buscar con este diseño es coger esa personalidad que aparece en el cuadro de Bernardo Asturiano, que como estaba diciendo Tomás, es un trampantojo, es un pintor que de oídas o de memoria pintó aquello, pero sí le dio unas proporciones muy elegantes, esa altura, esa esbeltez que tiene ese trono, ese templete, es distinto, nos hace peculiar. Eso es lo que yo quería plasmar en el diseño. Entonces, evidentemente, pues plasmamos con los óvalos, que aparecen en la peana puesto aquí, que son la única Hay pieza que que recordar tenemos. que es los dos cuadros, el de Bernardo Asturiano, que para el que no lo sepa es el cuadro que normalmente vemos allí en el Museo del Santuario, que ahora mismo está en la Catedral de Jaén, y el cuadro de San Andrés de Jaén. En Es la decir, capilla de San Andrés. perdón, la capilla de San Sí, sí, Andrés. sí. Entonces, son las dos partes pictóricas, incluido la descripción que teníamos Claro. del contrato. Entonces, Claro. al final vas cogiendo de todas las fuentes que tú te puedes encontrar Claro. para intentar hacer una recuperación. Y queremos dejar claro que siempre se ha intentado, o lo que intentamos hacer con esto es una recuperación de lo que pudo haber. Claro. Es decir, no Ahí intentamos es donde hacerlo está. ni más bonito, ni más Ahí es- barroco, ahí- ni eso es menos lo que iba a barroco. Queremos decir. hacerlo fiel a lo que pensamos Efectivamente. Entonces, ahí con está, esta información que pudo haber en su claro, momento. ahí está el ejercicio de hacer el diseño que, bueno, que me tocó y me acuerdo que lo hablábamos con la Y que comisión. lo tuviste que contener mucho a la hora de hacer el diseño. Ahí que está, que lo ¿no? has dicho es lo que muchas quiero veces. contar, es lo que quiero contar. ¿Por qué? Porque al descubrir también que la custodia del corpus de Andújar, por eso la ha mencionado Tomás antes, ¿no? Porque es muy importante para este proyecto, porque es una pieza en real que podemos ver sus características formales ahora mismo y seguramente era de los mismos orfebres, se hizo quizás para el mismo cliente, que fue la Cofradía de la Virgen de la Cabeza, y en la misma época. Entonces no podía salirme de esa estética. Es muy difícil para un diseñador cofrade como yo, que nos pide mucha decoración, Que no se te vaya la mucho mano. barroquismo, el controlarte y el que no haya decoración. En este templete, para que sea exactamente como quizá, como estaba diciendo Emilio antes, para acercarnos lo más posible a la estética del siglo XVI y XVII, que tuviera este trono, había que hacer algo que fuera todas las partes de en plata lisas, con una decoración solo marcadas, nada de abultado. Había que estudiar mucho la decoración y toda la estética de ese tipo de orfebrería y sobre todo de la custodia. Entonces quizás la parte más difícil ha sido esa contención que estaba diciendo Emilio, la contención de intentar hacer no algo más bonito, porque muchas veces incluso en la comisión estábamos Sí. juntos y decíamos, ¿por qué no le damos más? ¿Por qué no le damos...? A lo mejor es más bonito, pero no consiste no en hacerlo buscamos eso, más ¿no? bonito. No consiste. Buscamos de hacerlo más podríamos hacer fiel. un templete más barroco, podríamos hacer No. algo súper espectacular, distinto, nuevo. No.
consiste en recuperar nuestra historia pasada. Como fuera o fuese. Entonces lo que hemos hecho, un trabajo histórico importante, basado en toda la historia de esta pieza importantísima de nuestra devoción, y intentar recuperar cada detalle, cada cosa que fuera exactamente como la eso. Y yo quiero, claro, que Emilio que nos diga más o menos cómo formamos la comisión para luego decir más o menos cómo vamos a desarrollarlo, que es lo más importante. Pues claro, todo empezó pues como empiezan las cosas, con Sí. un sueño y una ilusión. Exactamente. Y empezamos con la idea, después lo que hemos dicho, de ver primero los dos cuadros, encontrar sobre todo el tema de la reja, que creo que fue el detonante, luego encontrar el tema del contrato, saber que la custodia era coetánea, y todo eso fue, y por qué no, y por qué no, y por qué no, y el por qué no, pues nos metimos de lleno en hacer el proyecto. De mano de la cofradía, del principio. Sí. Siempre. No, primero idearlo, es decir, planificarlo, diseñarlo y después presentarlo. Pero claro, tienes que presentar algo bien hecho, Y factible, claro. real y factible, efectivamente. Entonces, cuando vimos que teníamos un diseño, cuando vimos que se podía sufragar y que se podía hacer real, pues nos fuimos obviamente a la cofradía, le comentamos el proyecto, le hicimos una presentación con toda la información que ahora mismo estamos dando aquí, documentación gráfica de todo. Nosotros se lo presentamos y le pedimos que nos diera el visto bueno para hacer este proyecto. Ellos decidieron, es decir, estuvieron reunidos y por unanimidad de toda la Junta de Gobierno, pues decidieron que nos apoyaban en el proyecto y que podíamos tirar. ¿Te acuerdas que adelante. hicimos una presentación en la Casa de la Cultura, que también. está colgada en vídeo en las redes sociales de Templete? Sí. ¿Cómo son las redes sociales? Que nos pueden ver allí. Templete Centenario, en la página web. Con poner Templete Centenario en Google ya te sale todo. Igual que en Instagram y en Facebook, que es Comisión Jaula Templete, y te sale. Pueden ver Porque toda la conferencia esa de la que estamos hablando. Porque quisimos hacer una cosa seria, formal, es decir, muy transparente en todos los pasos. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho y todos los pasos que vamos dando, están todos publicados en redes, es decir, está en Instagram, está en nuestra página web con todo lo que nosotros estamos contando aquí, con todas las formas que se puede colaborar, con el diseño, es decir, todo muy transparente y para que sea muy participativo por parte de todo el mundo. Claro, porque evidentemente lo que necesitamos es los donativos. Tiene que sufragarse a base de donativos de los devotos. Por sin suscripción ninguna duda. popular. Porque además es que lo que queremos que sea una cosa del pueblo y para la Virgen. Y Es decir, participativa. de los pueblos. Es decir, queremos que aquí participe todo tipo de colectivos, hermandades, peñas, personas particulares. Es decir, queremos que esto sea un donativo del pueblo, es decir, una recuperación. Es decir, el pueblo te devuelve lo que el tiempo te quitó. Ese es el objetivo, Sí, el objetivo de este proyecto. Entonces la comisión, pues ya nos pusimos a trabajar, es decir, vimos las distintas formas que podíamos sufragar este proyecto. Se habló de dividir el templete en piezas que se pueden donar. Sí, eso es lo que yo quiero que vayamos pasando poco a poco, porque yo Vale. creo que cada manera de donar deberíamos de pararnos y darle su Sí, importancia. sería lo Porque Porque yo creo que hemos la querido primera darle oportunidad Sí. a todo el mundo de que pueda participar de una forma u otra. Desde lo más sencillo, fácil, o a lo mejor un poquito más enrevesado, pero todo... Una de las cosas que dijimos era de que reflejaran nombres, que se grabaran los nombres de esos donantes en el propio templete, de una manera discreta, evidentemente. No vamos a hacer un graffiti totalmente, no se esperen que aquello va a ser una cosa muy obvia, tiene que ser de una Un manera fotocall. discreta, tiene que ser de una manera discreta, pero que sí sepa la gente que pueda poner el nombre de su padre, de su abuelo, de ellos mismos, de su hijo. De la familia incluso, poner los sí. apellidos simplemente, o por ejemplo, como ya nos ha pasado con hermandades y colectivos que simplemente quieren que aparezca su nombre, el nombre genérico, ¿no? Claro. de Pues esa. para de ese ello grupo. dividimos en piezas todo el templete, en piezas pequeñas, que a cada uno le dimos un valor anecdótico, es decir, no es el valor real de esa pieza que se está dando, queremos dejar claro. Porque queríamos que hubiese piezas pequeñas para el que no tuviese la posibilidad de donar, y piezas que son más grandes, que a lo mejor pueden donar las asociaciones, hermandades o colectivos. Sí, este sería como la primera forma. Sí, la primera forma era todo ese eso se puede despiece, ver el despiece que hablamos nosotros, ¿verdad? Ese despiece está publicado en nuestra página web y Exactamente. se puede ver todas las piezas que son y incluso el donativo que se puede hacer por esa pieza. Y nosotros lo que hemos propuesto es que cada persona que dona esa pieza iría grabada con su nombre en la propia pieza. En la propia pieza que se dona.
Efectivamente. Hombre, yo creo que eso es quizás la parte más fundamental, que cómo va esas donaciones. Porque Pues realmente ha salido a la luz en este mes prácticamente, y puedo decir que creo que el 50% del templete ya está reservado y una parte donado, es decir, porque ahí primero se reserva la pieza, luego se hace una transferencia con el donativo, entonces ya se queda. ¿Y cómo pueden hacer los que nos estén escuchando ahora mismo y quieran donar una pieza del templete, quieren poner su nombre en una pieza del templete? ¿Cuál es el sistema? Pues a lo mejor un poco lioso, pero hemos querido decir que no haya problemas y que todo vaya por orden de petición. Entonces, entrando en la página web, es decir, en la página web de la comisión, aparece todo el despiece y ahí aparece el valor. Entonces, escribe un correo a la comisión diciendo: quiero donar esta pieza y me gustaría poner este nombre. Nosotros comprobamos que la pieza está libre, porque a lo mejor puedo recibir varios correos. Claro. Entonces va por orden de llegada. Es decir, aquí no hay ni privilegios, ni hay reserva. Es decir, el que me escribe al correo y me dice: me gustaría donar esta pieza, la pieza está libre. Es decir, si ha llegado antes que otra persona, me da igual quién sea, se reserva para esa persona. Entonces, confirmamos que la pieza está libre, la ponemos en reserva, la persona no hace la transferencia, cuando recibimos la transferencia, ponemos la pieza como donada. Es decir, eso va por orden de llegada, con total transparencia, y siempre a lo mejor, incluso cuando recibimos llamadas por teléfono, WhatsApp y demás, a pesar de decir: oye, yo te lo reservo, pero mándame el correo. Es decir, porque queremos que después no haya ningún problema. De todas maneras, con también eso. decimos a personas mayores, a personas que no entiendan bien eso de páginas web, correo electrónico y cosas de estas, simplemente con que se pongan en contacto con nosotros o con la cofradía, en la sede de la cofradía, se llegan allí: mire usted, yo quiero donar una pieza, y ellos mismos le van a decir al sistema, incluso ellos mismos pueden hacer esa reserva. Lo podemos hacer nosotros mismos, que muchas veces pues, mira, yo mismo escribo el correo a la comisión. Poniéndose en contacto con alguien, para lo podemos que hacer. quede constancia por ¿Vale? escrito de todo el proceso. De todas maneras, cuando todas las piezas estas no dan para a lo mejor todo el mundo, pero hay un sistema que también queremos decidir que para muchos donativos, aparte de poner el nombre en la oportunidad de poner el nombre dentro del templete, hay una cosa muy bonita que va a ser en lo alto de la peana de la Virgen, que lleva una peana dentro de la jaula templete, hay una pequeña peana. Sobre la que se posa la imagen. Efectivamente, donde irá posada la imagen, en ese suelo, el suelo donde irá posada la imagen, se convertirá en una chapa enorme donde estarán todos los nombres de todos los donantes que no puedan. Efectivamente, es decir, la gente que pueda donar plata, la gente que pueda donar dinero hacia una, a lo mejor un Que pequeño quiera poner import, su o que nombre. quiera, que- Hay otros anónimos que no quieren, Entonces, evidentemente. todo el que haga una transferencia y exprese su nombre y lo deje claro, todo eso va a aparecer en la peana de la Virgen. Exactamente. Es decir, cualquier donativo. Aquí que alguien da 1.000 euros, pues bienvenido sea, pero que si alguien da 10 euros, ese donativo, También. esa persona también va inscrita, Va a tener ese inscrita en la peana. Porque ya digo, queremos que sea una cosa del pueblo para la Virgen, como he dicho antes. Otra cosa que yo te quería mencionar era los donativos en plata. En plata. ¿Por qué? Creíamos que una de las cosas fundamentales de esta recuperación es que se hiciera en plata de ley. Primero, porque la Virgen carece de un trono en plata de ley. Y curiosamente, el recuperar este templete de esta época era porque era de plata de ley. Y quizás la plata de aquel templete sea la propia que está hecha la peana y la Probablemente se Efectivamente, reutilizara. probablemente la plata esa se utilizaría para Claro, hacer con lo cual el material nos resulta también muy interesante de recuperar, el devolverle a la Virgen el trono de plata que tenía en el siglo XVI-XVII. Eso quizás sea lo más importante. Por lo tanto, necesitamos donativos en plata en cantidades grandes, porque Claro, lleva que mucho. que nos encontramos en una época donde el valor del oro y el de la plata están Efectivamente. carísimos. Entonces, Entonces- claro, necesitamos plata. Es decir, donativos económicos para comprar plata y necesitamos plata. Entonces, creo que todos tenemos en nuestra casa una cucharilla, tenemos una pulserita, tenemos unos pendientes, tenemos una bandejita que no utilizamos y que está metida en un mueble, Claro, y nos gustaría ese tipo de cosas recoger y que formen todo parte eso de para ello. que forme parte de este proyecto. El sistema que queremos hacer para los donativos de plata serán en distintos establecimientos que ya iremos publicando en redes sociales. En distintos establecimientos se cogerán, pues como cuando hicimos en la Comisión de la Corona, unos sobres con unos resguardos numerados
para que la persona tenga el número de su donativo cuando ya se publica en redes y todo esto, que sepan ellos exactamente, o ellos que piden exactamente ese dónde está mi anillo de mi padre o dónde está la pulsera de mi madre de plata, que se contemple en un acta exactamente dónde van a estar esos ¿Dónde donativos. está? Como hemos dicho al principio, la Y que transparencia forme, en ese efectivamente. proyecto para nosotros es primordial. Entonces, por eso el registro sistema- de todo lo que se recibe, registro de todo lo que se dona, Irresponsable. todo y con su responsable. Exactamente. Entonces, por eso cada persona que done algo de plata recibirá su recibo, Su resguardo y su todo. resguardo correspondiente. Y nos quedaría también hablar del El sistema de la hucha. El tema de la hucha, que Eso es también fundamental. está atentos a redes sociales, a nuestras redes sociales. En los próximos días, ya de hecho se han puesto en contacto con nosotros bastantes comercios, no solamente de Andújar, sino también de pueblos limítrofes y demás, que quieren llevarse una hucha para ponerla en su comercio y para todo el que vaya que deposita allí el dinero para, pues bueno, para ir recaudando para realizar todo este proyecto que creo que va a tener bastante... Claro, Y todo para los más jóvenes también está la opción de hacer Bizum. Es verdad, y el tenemos Bizum. también un crowdfunding. Y hemos abierto todas las puertas a Claro. todo tipo de edades y todo tipo de... Ese es el tema de los donativos en metálico, exactamente. Cualquiera que quiera hacer un donativo en metálico y todo esto, pues sería el mismo sistema de la plata. Todo Buscar está en la publicado sede en de la nuestra página cofradía, web y se irá publicando en redes sociales. Bueno, pero por ejemplo, las personas mayores que no accedan a ese tipo de cosas, a lo mejor nos están escuchando hoy en su casa. De todas formas- Facebook mejor que yo. ¿eh? A todo el que nos escucha, hemos preparado una acreditación en los comercios que son muy simples. Simplemente pone comercio acreditado, en el que se ve la jaula de la Virgen sobre un fondo granate, el diseño que estamos viendo, y que cuando paséis veis que un comercio tiene esa pegatina, quiere decir que está colaborando con la comisión y que podéis entrar ahí a depositar, si hay hucha, la hucha, y si en el caso pues una joyería y demás, pues a depositar la plata que se requiera. Hombre, lo que sí invitamos a todos los comercios, todos los establecimientos, bares, establecimientos donde pase la gente, donde puedan difundir este proyecto y recoger esos donativos, que nos llamen y todo esto, porque luego esos establecimientos pues lo iremos haciendo público en redes sociales, en la página web, tendrán su momento de esa colaboración importante. Incluso cuando se presente el templete, pues que se podría ver todos los establecimientos Si hay colaboradores. establecimientos que nos están escuchando ahora y quieren participar, si no tienen la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales que hayamos dicho, incluso podéis llamar aquí a Radio Andújar y ellos mismos nos Se van a ponen en pasar a contacto con nosotros nosotros, o la propia cofradía, el ¿no? contacto con la Real Cofradía Matriz y demás, y ya pues nos pondremos de acuerdo para daros esas huchas para que las tengáis en el comercio. También incluso hay una campaña de crowdfunding que Sí, se sí, puede sí, acceder también. Pues bueno, vamos ya cortando porque se nos acaba El tiempo. el tiempo de este primer programa. Espero que de mucho hablando sobre la jaula y que todos sean buenos, y para decir que el proyecto va Seguro que sí. avanzando. De todas maneras también está el 12 Campanas con Sí, lo Pedro, haremos que en el también. que seguiremos hablando de este tema. Y bueno, yo primero agradecer a vosotros que hayáis venido hoy a acompañarme, tanto a Pedro como a Emilio, a Radio Andújar como siempre por brindarnos los micrófonos, y a todos los que nos escucháis, recordaros que nos vemos dentro de 15 días, nos escuchamos mejor dicho, bueno, y nos vemos ya sí, nos vemos dentro de 15 días aquí como siempre en Historia de Andújar en Radio Andújar.